Buenos días, hermanos y hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos ustedes bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con esta serie de estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a dar inicio al estudio número 17 y vamos a empezar en el capítulo 22. Ya nomás vamos a hacer el 17 y el 18, porque ya el 19 ya está ahí en YouTube. Y en Iglesia Cibernética de Jesucristo también allá están primero. Por eso estoy subiendo estos del 1 al 18, porque no estaban en YouTube, estaban solamente en el canal de Pastor Pedro Delgado. Están solamente todos de continuo en el Iglesia Cibernética de Jesucristo. Pero muy pocos ven ese canal. Entonces, vamos a continuar con el estudio número 17 en el capítulo 22 de Mateo. Pero antes de empezar, quiero mostrarles, en el estudio anterior les mencionaba yo, les recomendaba que leyeran el libro de Historia del Cristianismo. Y esto va para todos aquellos cristianos que de verdad han nacido de nuevo, para que valoren y se den cuenta todo lo que ha sufrido la iglesia desde cuando la dejó Cristo con los 12 apóstoles y sus discípulos. Este es el libro. De hecho, yo ahorita acabo de ordenar el tomo número 2. Lo leí, ya tiene mucho tiempo, y me faltaba el tomo número 2 y lo acabo de ordenar. Salió como 40 y algo dólares, más de $40. Pero a mí me costó hace 30 y tantos años, me costó $23.99, $24, hace 30 años. Historia del Cristianismo, tomo 1. Y está el tomo 2. El autor es Justo L. González. Ese es el autor. Por si quieren comprarlo, se los recomiendo. Es algo preciosísimo, que les aseguro que los va a hacer quebrantar. A mí, cuando empecé a leer este libro hace años, me quebrantó y me hizo llorar, porque es cuando ves la realidad. Es historia, por eso se dice historia del cristianismo. Hay otros historiadores también que narran más, como Flavio Josefo, y hay varios, pero se los recomiendo. Aquí habla en los dos tomos, o sea, este es uno, pasta dura. Los dos son pasta dura, tomo 1 y tomo 2. Pero se van a gozar. Bueno, les prometí en el estudio anterior que en se los mostraba, y aquí está, miren. Para los que quieran comprarlo, quieran de verdad, valoren pues el sacrificio de Cristo y se den cuenta lo que es la verdadera iglesia. No religiosidad ni nada. Se lo recomiendo. Este es el libro. Bueno. Ahora vamos a continuar con el estudio 17. Capítulo 22. Dice así: parábola de la fiesta de bodas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: digan a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos.
y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Qué tremendo está esta parábola. Recordemos que una parábola es una ilustración para que la gente pueda entender mejor el mensaje. Aquí el Señor Jesús estaba hablando a los fariseos, porque le preguntaban cada rato preguntas capciosas para hacerlo caer, como que estaba violando la ley, y ellos querían acusarle para matarlo. Y aquí, en esta parábola, Jesús les dijo esta parábola. Primero les habló de la parábola de los labradores malvados. Eso fue el estudio anterior, donde aquellos que cuando el padre de familia mandó a su hijo a recibir sus frutos, no se los dieron, incluso mataron a su hijo. Y se refería a los judíos que crucificaron a Jesús. Y aquí esta otra parábola es para ellos, pero se está hablando del arrebatamiento. De eso está hablando. Y ahorita lo vamos a ver. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ese rey es el Padre y su hijo es Jesucristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. O sea, envió a los profetas para que llamarlos a los que había invitado a esas bodas. Ellos, los judíos, eran los invitados. Y dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. O sea, envió a sus siervos, los profetas, para que atendieran el pueblo judío y pudieran entender que tenían que ser arrebatados, iban a celebrar las bodas allá en el cielo. Dice: envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. O sea, no quisieron venir, dice. Volvió a enviar otros siervos diciendo: digan a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. O sea, envió más siervos para que les dijeran a los convidados que ya todo estaba listo, que ya estaba preparada la comida. Vengan a las bodas. Dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. O sea, los judíos, cuando llegó Cristo a predicarles, no le creyeron, no atendieron. Antes de llegar Cristo, les mandaba a los profetas. Después llegó Cristo. Dice que no hicieron caso, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Se fueron, no le dieron importancia a la palabra que hablaba Cristo. Ellos le daban importancia a la palabra que les daban los escribas,
los maestros de la ley. A eso le creían, pero a Jesús no le creyeron. Y dice, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué fue lo que hicieron los judíos? Mataban a los profetas, a los que les hablaban. Vemos a Juan el Bautista, cómo lo mataron. Porque le dijo al rey Herodes que no le era lícito tener por mujer a la mujer de su hermano. Entonces, dice que tomaron los siervos, los afrentaron y los mataron. A los que envió a avisarles que ya estaban listas las bodas, que fueran. Dice, al oírlo el rey, o sea, cuando Dios miró todo esto, aquí es parábola, pero literalmente cuando Dios miró todo lo que hicieron, que a sus profetas mataron, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. ¿Cuándo creen que pasó esto? En el año 70. Cuando el general Tito, que llegó a ser el emperador, fue cuando les destruyó el templo, les quemó la ciudad, hizo mucho daño. Ellos fueron esparcidos de su ciudad. Recordemos que ellos anduvieron errantes por todo el mundo por haber despreciado al rey que hizo bodas a su hijo, por no haber creído. Fueron esparcidos. Hasta en el año 1948, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, fue cuando la Organización de las Naciones Unidas intervino para que fueran ellos reinstalados nuevamente y se formó otra vez Estado o nación, el pueblo de Israel. No tiene muchos años, desde el año 1948 fue cuando empezó, y estaba profetizado que una nación se iba a levantar en un día. Eran los judíos. Volvieron a ser nación en un día, cuando la Organización de las Naciones Unidas publicó ese edicto para que todos los judíos regresaran, y sacaron a todos los palestinos que estaban allá. Ya habían invadido todo el territorio que era de Israel, del pueblo de Israel. Entonces, como ellos, dice que se enojó el padre de familia. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Eso ya les pasó. Y luego dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. O sea, porque no fueron dignos, lo despreciaron. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, a las bodas. Y las bodas fueron llenas de convidados. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, los elegidos. Aquí es cuando Dios mandó que sus siervos fueran a predicar el evangelio a todas las demás naciones. Porque si ustedes leen aquí los 4 evangelios, van a encontrar donde Cristo mandó a predicar a 70 y les dio autoridad para echar fuera demonios y todo, pero les dijo no saluden a nadie en el camino, vayan directamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque ellos eran los invitados a las bodas. Las bodas del Cordero es cuando Cristo se junta con la iglesia allá en el cielo. Ellos estaban llamados para formar la iglesia y ser la novia del Cordero. Pero como no atendieron, entonces dice que Dios mandó a sus siervos a que fueran, a que fueran por todas las salidas de los caminos y que llamaran a las bodas a todos. Es cuando se le dio la oportunidad a los gentiles, a toda la demás humanidad, para que pudieran entrar
a las bodas del Cordero. Y déjame decirte que las bodas están próximas a celebrarse. Todavía no se celebran. El hecho de que estoy aquí exponiéndote la palabra es para que entiendas y te des cuenta que también tú que estás ahí, si eres una persona religiosa, eres una persona del mundo que llegaste a escuchar este estudio, pues es por la voluntad de Dios que Dios te tiene ahí para que sepas esto, sabiendo y que sepas que estás siendo invitado a las bodas del Cordero. Entonces de ti depende si atiendes o no. Aquellos que no atendieron, que no creyeron, pagaron cara las consecuencias. Y ahora a todas las demás naciones se les invita, dice, para que vayan a las bodas. Y dice que cuando salieron los siervos a los caminos, juntaron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos. Por eso dice el dicho allá, de todo hay en la viña del Señor. Sí, pero no todos son del Señor. Están malos y están buenos, porque aquí dice que se juntaron. Dice, los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Las bodas fueron llenas, o sea, está hablando en futuro, lo que se espera. Y entró el rey para ver a los convidados. Oigan, esto está tremendo, ¿eh? Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Si te están invitando a una boda, tú vas y te vistes con un vestuario digno de presentarte a una boda. No vas a ir todo mamarracho ahí, mal vestido, aunque sea ropita que no sea nueva, pero ropa de vestir que te mires elegante. La pobreza no tiene nada que ver con la mamarrachería, nada que ver. Puedes ser pobre pero vestir, aunque tus pantalones remendados, tu camisa, pero bien vestido, digno. Entonces dice que las bodas fueron llenas de convidados. Toda la gente estaba invitada, llegó, dice. Y dice que cuando entró el rey para ver a los convidados, vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Saben cuáles los que están vestidos de boda, los que aceptaron ir a la boda? Son aquellos que tienen vestiduras blancas, aquellos que el Espíritu Santo los viste con esas vestiduras blancas que significan pureza. Nadie puede estar con esa vestidura para llegar a las bodas si no tiene el Espíritu Santo. Y así hay muchos, ahí dice que uno, pero hay muchos de todas las religiones que creen que van a entrar a las bodas, pero no están vestidos de bodas y ni pueden vestirse, porque el único que nos viste es, como les dije, el Espíritu Santo. Entonces dice que a ese que no estaba vestido de boda, eso representa a toda la gente religiosa que no tiene el Espíritu Santo. Por eso no tiene ese vestuario. Le dijo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Ahora, no quiere decir que eso, que llegó hasta el cielo y allá ya lo desconocieron, no. Aquí es solamente una parábola, una ilustración para que te des cuenta más o menos cómo va a ser, cómo es todo. Aquí lo que nos está dando a entender el Señor por medio del apóstol Mateo, que puedes estar toda tu vida en un templo, en la iglesia, pero si no es la iglesia de Cristo, si no es la iglesia dirigida por el Espíritu Santo, déjame decirte que no tienes esa vestidura y por lo tanto te llegó la invitación y tú crees que vas a llegar allá con tu vestuario que tienes.
y no con el vestuario digno de boda, que solamente el Espíritu Santo nos lo da. Y dice que cuando se le preguntó que cómo entró sin estar vestido de boda, dice que él enmudeció. Sí, porque no tenía que decir. Y así que si tú estás escuchando esto, no te pase lo que a este hombre, que vas a enmudecer cuando tú quieras, cuando Cristo venga a levantar su iglesia, que tú quieras entrar ahí, no vas a poder. Y que no te pase lo mismo. Por eso, antes de que Él venga, te está invitando el Señor a que seas partícipe de las bodas del Cordero. Cuando Cristo se casa con su iglesia, que tú seas de hecho, la iglesia es la novia. Cuando tú entras a Cristo, cuando tú recibes a Cristo, vienes a formar parte de la iglesia, eres la novia. Entonces, y tiene como novia, ¿dónde has visto que una novia vaya con un vestido ahí de colores? Una novia siempre va de blanco, que como les dije, el blanco significa pureza, pero muchas están más traqueteadas que nada, ya tuvieron hijos con uno y con otro y se casan y todavía van vestidas de blanco. Se les olvida que el blanco significa pureza y no pueden, lo hacen porque es la tradición, pero espiritualmente es el Espíritu Santo el que nos da esa vestidura de blanco. Entonces aquí es lo que da a entender cuando le dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dice que él enmudeció. Para que no te pase a ti lo mismo, analiza estos estudios y si tienes alguna duda, alguna pregunta, llámame. Yo estoy presto para exponerte la palabra. Así como Felipe fue al desierto por una persona, ¿cuánto más yo puedo ir a México, a cualquier otro lugar en el avión por una persona? Porque vales mucho para Dios, pero sin Cristo no vales un cacahuate. Bueno, dice, entonces el rey dijo a los que servían, átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, mira lo que dice, lo que le espera a aquellos que no están vestidos de boda y que pretenden entrar a las bodas del Cordero. Dice que van a ser, ¿qué? Lanzados, atados y echados al fuego. Atados de pies y manos y echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, las tinieblas de afuera representan al mundo. O sea que, aunque quieras entrar allá, si estás en una religión, pues es como si estuvieras en el mundo. O peor todavía, peor aún. Y el de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas es el Satanás. Así que dice, átelo de pies y manos y échalo las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Si estás escuchando este estudio es porque Dios te está llamando. Y si tú atiendes por bien tuyo, te felicito. Pero si no atiendes, preocúpate, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Entonces, qué importante es entender esto. Seguimos. Otro tema, verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra. O sea, cuando les dijo eso, se enojaron más y dice que se fueron, se juntaron y consultaron entre ellos cómo sorprenderle en alguna palabra. Querían hacerle caer para pedir que lo mataran, de acuerdo a la ley. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Dice que los discípulos de ellos, de los fariseos, le enviaron los herodianos. Era un grupo, una religión también. Los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Miren,
cómo llegaron acá muy intelectuales, muy sabios, muy comprensivos. Y le preguntaron, dinos, verso 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Le estaban preguntando que si era lícito pagar los impuestos, hacerle caer para que lo acusara. Entonces, verso 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, o sea, Jesús no lo sorprendieron, él sabía hasta los pensamientos que tenían. Dice, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Oiga, qué tremendo, cómo les contestaba Jesús a esos religiosos. Y hoy en día a mí me han dicho, gente religiosa, me han dicho, no, pues tú hablas muy fuerte, eres muy duro. Eso es machismo, decía mi cuñado cuando le decía que Dios no acepta que haya pastoras predicando. Eso es machismo. Sea lo que sea, yo te voy a hablar la verdad, lo que dice Dios, no lo que yo pienso, lo que yo creo. Es lo que Dios dice. Y yo lo que sí creo es lo que dice la palabra, y por eso te lo comparto, no mi propio criterio. Entonces aquí dice que llegaron estos herodianos, le preguntaron que si era lícito dar tributo a César o no, dice. Y Jesús, ¿qué les dijo? ¿Por qué me tientan, hipócritas? Miren qué fuerte les habló, hipócritas. Y dice, muéstrenme la moneda del tributo. Muéstrenme la moneda del tributo, dice. Y ellos le presentaron un denario, o sea, una moneda que valía un denario, así se nombraba, denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Cuando le mostraron el denario, se las enseñó Jesús y les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, den pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba diciendo ahí el Señor Jesús? Que tenían que pagar los impuestos y que a Dios le dieran lo que es de Dios. Entonces, es importante entender esto. A ver aquí. Miren todo lo que es de Dios, ¿no? El diezmo es de Dios. Y miren, aquí en Éxodo capítulo 13, verso 2 dice, era la ley que Dios le dio a Moisés para que se la dieran al pueblo. Dice, conságreme todo primogénito. O sea, todo primogénito le pertenecía a Dios. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. O sea, el primogénito, las primicias. Cuando tú siembras y haces un trabajo y las primicias, lo primero que estás agarrando, dice que le pertenece a Dios. Eso era en la ley, es lo que dice. Mío es. En el 22:9 dice, Éxodo 22:9, en toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío,
la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Bueno, ese es otro punto. El 34:19 dice: todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, mío es. Bueno, bueno, en Deuteronomio 26:12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. El diezmo era para que lo llevaran al sacerdote, en este caso al pastor, y para que hubiera alimento. Aquí vamos a verlo. Aquí está, miren, donde lo hablo bien claro. En Malaquías capítulo 3, verso 10, dice: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébeme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. En el verso 10 dice: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Es lo que está diciendo el Señor. En el verso, miren, vamos a leerlo desde el 6. Dice: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y dijeron: ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8, miren, ahí empieza, ahí es donde habla Dios que el diezmo es de él. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto. Aquí está hablando exactamente de los diezmos que deberían de llevarlos al templo para que en aquel tiempo hubiera alimento en su casa, para que hubiera alimento en la casa. El sacerdote les ministraba la palabra y aparte había alimento, comida, de los mismos diezmos que llevaba para la gente necesitada. Para eso era. Y sigue siendo en el Nuevo Testamento. Por esto dice que la nación toda me han robado en los diezmos y ofrendas. Ahora, ¿qué es lo que dijo aquí el Señor Jesús cuando le llegaron a preguntar a ellos cuando le llegaron a preguntar que si era lícito pagar tributo al César? ¿Y qué les dijo el Señor cuando les pidió que le mostraran la moneda? Dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: den pues a César lo que es de César,
y a Dios lo que es de Dios. Ahí mucha gente dice, no, es que el diezmo era de la ley. No, gente que busca por no querer dar lo que le corresponde. Al César son los impuestos, para que haya escuelas, haya policías, haya todo el bienestar para la comunidad. Para eso son los impuestos. Eso es el César, el gobierno. Y a Dios lo que es de Dios, o sea, el diezmo para Dios. No porque Dios lo necesite, sino para aquí en la tierra, para que se predique la palabra, para que haya ese alimento espiritual y para que la gente necesitada también tenga el pastor que ir a visitarlos, ministrarles. Para eso es el diezmo y para que él no pase necesidades con su familia. Entonces, acá estos herodianos le preguntaron que si era lícito pagar tributos, dice, a César, o sea, al emperador. Dicen, ¿es lícito dar tributo a César? No le preguntaron nada más, le preguntaron que si era lícito pagar tributo al César, dar el tributo, o sea, los impuestos. Pero Jesús aquí fue más allá. Eso ya abarca a la iglesia. Le dijo a ellos, den al César lo que es del César y a Dios denle lo que es de Dios. Entonces ya en los contextos, en la ley, allá encuentras donde dice lo que es de Dios. El diezmo es de Dios para que lo administre sus siervos. Eso es el que lo va a administrar. Aquí lo dice, miran, ahí en Mateo 24, 45, mira, aquí lo dice. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál alimento? Jesús dijo que no solamente de pan iba a vivir el hombre. Eso le dijo al diablo cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan para que comas. Entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ese pan espiritual, que es la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, es cuando el pastor, el que puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, que es el pastor, Dios le da el mensaje al pastor para que el pastor les dé el alimento a la iglesia, a los de la casa de Dios. Entonces por eso es que se tiene que dar el diezmo y la ofrenda. Y no lo digo yo para que me lo des, te lo he dicho muchas veces, es mi deber enseñarlo. Si lo haces, si lo das, gloria a Dios. Hay hermanos que cuando ando por allá me dan el diezmo, lo guardan, a veces tardan hasta un año, porque una vez tardé bastante para ir y lo guardan, y cuando llego me lo dan. Ahora, bien por ellos. Por mí, pues, con su ayuda o sin su ayuda, yo voy a predicar el evangelio. La diferencia es que con su ayuda avanzo más. Sin su ayuda, pues es menos. Porque yo honro a Jehová con mis bienes. Entonces, aquí vemos que el que puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo es el que va a administrar el dinero. Es el que va a preparar la comida. Porque no solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso, el siervo de Dios está trabajando para el Señor. Por eso la parábola de la que leímos, donde le dio sus bienes, dice que la rentó y se fue, y llegó para que le diera sus bienes a su siervo, lo que le tocaba a Dios, que se los diera a su siervo, mandó sus siervos. O sea, es el diezmo, es lo que se tiene que pagar. Cuando tú estás aquí, el César te obliga a que le pagues los impuestos. Si estás trabajando bajo nómina, de ahí te lo descuentan.
Si eres maestro, si eres policía, lo que sea, de ahí te lo descuentan. Y si no estás trabajando aparte allá sin pagar impuestos, cuando vas a comprar la comida, vas a comprar material, ahí te los cobran. O sea, no es que si quieres, ahí los tienes que pagar. Por eso es importante entender esto. Entonces el diezmo y la ofrenda es mandato de Dios. Acá es lo que dijo Jesús: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Qué importante es entender esto. Entonces, es importante que esto lo entendamos bien. Dice, seguimos. Terminó ahí donde dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí para que no hubiera dudas y no estuvieran preguntando más. Y como cristianos del reino de Dios necesitamos pagar los tributos también. O sea, el diezmo y ofrenda. Seguimos, verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Oiga, ¿quiénes fueron los que fueron a preguntarle? Los saduceos, porque los saduceos no creen en la resurrección, no creían en la resurrección, y por eso llegaron a preguntarle y le expusieron el pasaje donde en la ley estaba escrito que si alguno moría, si algún varón casado moría y no tenía hijos, pero tenía más hermanos, los hermanos tenían que, el siguiente hermano tenía que casarse con la cuñada para procrearle descendencia a su hermano. Y si moría y tenía otro, igual. Y aquí le pusieron el ejemplo. Entonces, como ellos no creen en la resurrección, le dijeron: en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? O sea, querían saber de cuál de todos iba a ser ella mujer en la resurrección. Lo que no sabían, por eso les dijo: ustedes le hierran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Lo que no sabían es que va a haber 2 resurrecciones. 2. La primera es la resurrección de los santos. Vamos a verla, aquí lo habla en Apocalipsis, miren. Apocalipsis 20. Aquí nos habla de las 2 resurrecciones. Dice: Apocalipsis 20. Dice: a ver, permítame. Apocalipsis 20 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo
y una gran cadena en la mano. Tiene como título ahí los 1000 años. Los 1000 años, eso va a ser en el milenio. Eso va a ser después cuando termina el milenio. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, esto es cuando Jesús viene, salva a los judíos y establece su reino milenial aquí. Dice que entonces un ángel desciende del cielo como de rayo con una cadena y encadena al diablo por 1000 años. Por 1000 años. Y miren lo que sigue diciendo: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Oiga, aquí lo habla, lo que les dije, las dos resurrecciones. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Oiga, los de la primera resurrección van a vivir con Cristo y a reinar con Él 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Oiga, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es cuando Cristo viene a levantar su iglesia, que se conoce como el arrebatamiento. Y cuando ya lleva su iglesia al cielo, allá se le conoce, cuando se junta con la iglesia en el cielo, en las nubes, dice que entonces allá se celebra las bodas del Cordero. Y esos, dice que vamos a estar allá en las bodas del Cordero, la iglesia, la novia. Y ya cuando termina el tiempo aquí, el periodo de la gracia, por 7 años va a ser la gran tribulación. Todo, la ira de Dios, la gran tribulación, la ira de Dios. Y ya luego viene Jesús, ya que tuvimos allá 7 años, Jesús baja a salvar a los judíos, porque es promesa que Dios le hizo al Padre a Abraham. Dios el Padre se lo hizo a Abraham, el padre de ellos. Entonces baja a salvarlos, y es cuando al diablo lo encadenan por 1000 años. Y por eso dice aquí: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces aquí vemos lo que dice, ¿verdad? Que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora, ahí en 1 Tesalonicenses 4:13, miren lo que dice. Habla de la venida del Señor, cuando la primera resurrección. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que murieron siendo cristianos. No están muertos, están durmiendo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los que murieron sin haber creído en Jesús. Esos van a resucitar para condenación y sufrimiento eterno. Eso ya lo dijo Jesús en los evangelios, donde dice que viene la hora en que los muertos oirán su voz. Unos van a resucitar para vida y vida eterna, y los otros van a resucitar para sufrimiento y condenación eterna. Entonces ahí están las dos resurrecciones. La primera es cuando Cristo viene a llevarse a su pueblo. Eso es cuando termina la era del milenio, de la gracia, perdón. Entonces ya luego viene el milenio. Pero ya en el milenio nosotros ya resucitamos, ya empezamos a reinar ahí. Y los otros muertos, es lo que está hablando Apocalipsis. Los otros muertos, dice, no vivieron hasta después que se cumplieron los 1000 años.
son cuando van a ser resucitados para ser llevados a juicio y ser condenados. Entonces, aquí, a través de esto, ¿verdad?, podemos darnos cuenta que nos podemos dar cuenta que ellos ignoraban el poder de Dios. Esos 7 que murieron que tenían la mujer, no se iban a resucitar para casarse, sino para ser condenados, no para casarse. Y aquí lo dice, miren, seguimos. Dice en verso 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Oiga, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Aquí se está refiriendo a la resurrección del mundo, de los mundanos. Dice que ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo están los ángeles de Dios en el cielo? Pues no se casan, no tienen sexo los ángeles. Entonces, cuando en la resurrección de los muertos no van a resucitar para casarse, para tener relación sexual, nada. Por eso dice que van a ser semejantes a los ángeles. Porque en los ángeles no hay angelito y hay angelita, no, es un solo género. Entonces, así parecido, así van a resucitar en la resurrección de los muertos. Y aquí lo dice, mire, verso 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no has leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los que morimos en Cristo no morimos porque tenemos la vida, tenemos a Cristo y Cristo es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es lo que le espera. Entonces, aquí vemos bien claro este punto. Dios no es Dios de muertos, dice, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Oiga, los fariseos y los saduceos no se llevaban, pero como oyeron que los había callado, les había tapado la boca con sus preguntas, dice que se hicieron a una, los dos se hicieron una, los fariseos y saduceos. Dice, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. O sea, le hizo una pregunta para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Querían saber, a ver qué contestaba él. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y aquí va para aquellos que se quieren justificar por la ley, esos judío-mesiánicos que solamente sirven de estorbo, ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Entonces aquí lo dice bien claro, ¿verdad? Cuando le preguntaron los fariseos y saduceos, que se hicieron una, querían saber cuál era el mandamiento más grande. Y Jesús les dijo, el mandamiento más grande es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, ese es el mandamiento de Dios. Y tú no puedes amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, porque el corazón de tu alma es precisamente tu mente, es tu subconsciente,
Está tu consciente y tu subconsciente. Tu consciente eres tú y tu subconsciente es el espíritu que de vida que está en ti, con el espíritu de Cristo que platican entre ellos. Dice que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios cuando lo recibimos al espíritu de Cristo o recibimos al Espíritu Santo, que es lo mismo. Entonces aquí le dice: amarás al Señor tu Dios. Dice: este es el primero y gran mandamiento, porque querían saber cuál es el gran mandamiento en la ley, y ya se los dijo Jesús. Este es el grande, el primero y el grande mandamiento, y luego está como el que le preguntó de que si era lícito pagar los tributos al César. Jesús le dio respuesta doble: paga al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí esto también le hicieron una pregunta, querían saber que cuál era el mandamiento más grande. Jesús se lo contestó y le dijo de amar a Dios con todas sus fuerzas, mente y toda su alma. Dice: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, les dice, es semejante. El segundo mandamiento es parecido, dice, semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Bueno, déjame decirte que para que tú puedas cumplir la ley, para que tú puedas amar a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, tu alma y con tu mente, y al prójimo como a ti mismo, tú necesitas tener el amor ágape. Hay tres tipos, bueno, hay muchos, pero el que conocemos normalmente son tres tipos de amores. El mundo conoce nomás a dos, son tres. Es el amor filial, que es el amor de familia, de padres, de hijos, de hermanos. El amor eros, que es la relación del hombre y la mujer, el amor erótico. Y es el amor ágape. El amor ágape es el que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, nunca se acaba y nunca deja de ser. Para que tú puedas amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, necesitas ese amor ágape. Es la esencia y sustancia de Dios. Dios es amor. No Dios tiene mucho amor. Dios es amor. Su esencia, su sustancia es amor y se llama ágape. Y nosotros necesitamos ese amor. Y ese amor lo podemos adquirir, obtener solamente cuando recibimos al Espíritu de Cristo. En aquel tiempo lo recibieron en persona a Jesús, pero también tuvieron que recibir el Espíritu Santo cuando a los 40 días de que resucitó y se fue a los cielos. Dice que después de eso, como a los 10 días, cuando terminó la fiesta de Pentecostés, fue cuando vino el Espíritu Santo, el Consolador que Jesús les dijo que les iba a mandar. Bueno, ahora en día el Espíritu Santo vino y se quedó con nosotros para siempre desde aquella vez. Entonces, cuando andamos predicando el Evangelio, que esto es la palabra de Dios, la palabra viva, es Espíritu. Cuando andamos predicando y la gente cree y lo recibe, el Espíritu Santo llega a morar en su mente, que es el corazón de su alma, en su consciente y su subconsciente. Llegan a vivir ahí. Cuando nosotros recibimos al Espíritu de Cristo, allá en Romanos capítulo 8, verso 9, al finalizar el verso 9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y dice el verso 10: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Esa es la metamorfosis que hace el Señor cuando el Espíritu Santo llega a nosotros. Nos transforma de hijos del diablo a ser hijos de Dios. Nos transforma de ser cuerpo animal a venir a ser cuerpo espiritual, cuerpo celestial. Entonces, aquí vemos cómo
el Señor les dijo a ellos: amarás, el mandamiento más grande y el segundo son igual, semejante, dice. Entonces, para poder amar, nosotros necesitamos ese amor. Cuando nosotros recibimos ese amor, es cuando amamos a Dios y amamos al prójimo. Menos no. Menos no puedes. Necesitas ese amor. Y ese amor está en Cristo. Pablo dice que Cristo tiene la misma esencia, la misma sustancia, y que es la imagen misma de Dios. Allá en Juan 3:16 dice, vamos a leer, Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó, tiempo pasado, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Ahí lo dice bien claro, está la respuesta. El único con sus genes. Eso quiere decir unigénito. Jesús es el Hijo único que salió de Dios. Por eso es que Jesús tiene la misma esencia, la misma sustancia, y es la imagen misma de Dios, porque salió de Dios. Jesús no fue creado, fue engendrado, no creado. Y engendrado no cuando nació de María, no. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Que estaba en el principio con Dios, que todas las cosas por el verbo fueron hechas, refiriéndose a Jesús. Jesús es el verbo de Dios. Entonces, Jesús es el Hijo unigénito, el único que trae los genes. Cuando recibimos al Espíritu de Cristo, recibimos ese amor, y es cuando cumplimos la ley de Cristo, de amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, seguimos acá con el estudio. Dice, seguimos al otro punto, verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? O sea, Jesús le preguntó a los fariseos: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el espíritu le llamaba Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahí les tapó la boca y ya no le volvieron a preguntar, porque les hacía caer en sus grandes y graves errores. Bueno, hermanos, fue para mí un placer haber estado aquí compartiendo con ustedes este estudio. Este fue el estudio número 17 y espero que haya sido de bendición para ustedes, que hayan aprendido algo. Y una vez más les invito a que me llamen si tienen alguna duda. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.